Ahora sí está Lucho, o eso dice aquí por lo menos. Sí. Listo, ya estamos en vivo en el Facebook. Esperaremos unos pequeños minutos hasta que se conecte algo de la gente. Seguramente ahorita hay gente que va a empezar a entrar a conectarse. Entonces, démosles unos minutos para que se conecten. Ahora sí está Lucho, o eso dice aquí por lo menos. Sí, no, sí, ya está, ya está. Ahora sí está Lucho. Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos una vez más desde acá, la plataforma Arquitectura Ciudadanía Abierta. Muy buenas noches. A ver, un momento, vamos a desconectar. Muy buenas noches con todos. Desde la plataforma Arquitectura Ciudadanía Abierta de la Unidad de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy estamos continuando con los conversatorios Perú post pandemia, en el marco también de la construcción colectiva del pronunciamiento elaborado hacia una nueva normalidad con mayor equidad. Este conversatorio ha sido organizado por el Grupo de Investigación CONURB de la PUC, el proyecto de investigación No Lima, Conocimiento en Acción y la plataforma Mi Ciudad. Voy a dar el pase a Daniel Ramírez Corzo, quien se va a encargar de la moderación, de la presentación de los invitados y de la moderación de este evento. Daniel. Buenas noches con todos. Muchas gracias a los ponentes que están aquí acompañándonos desde diferentes lugares del país, todos colegas arquitectos, varios de ustedes profesores y con mucha experiencia en temas de planeamiento. Este evento tiene, como ya se ha explicado, tiene como objetivo poder dar una mirada en el marco de este pronunciamiento que se ha armado desde CONUR, la plataforma Mi Ciudad y NOW, el proyecto NOW. La idea es poder dar una mirada sobre la problemática de la planificación y sobre los retos que esta situación de la pandemia nos ha puesto al frente como arquitectos, planificadores o urbanistas. Y la idea es, como comentamos brevemente antes, es ayudar a construir una mirada, ya no como se ha hecho habitualmente, y en eso tenemos buena parte de la culpa a los que practicamos la disciplina en Lima, una mirada muy limeñocéntrica sobre la problemática urbana y la problemática del planeamiento,
dejando muchas veces de lado e incluso desconociendo la realidad de otras ciudades, que tienen su propia tradición en urbanismo, su propia tradición en planificación y una serie de problemas, algunos compartidos y otros muy específicos de sus espacios. Entonces, lo que les plantearía ahora y lo que les agradezco que podamos hacer es tener primero José Carlos Fernández, miembro del grupo de investigación CONURB, hará una breve reseña muy corta del pronunciamiento y sobre los principales puntos del pronunciamiento que se definieron, y después de eso le pasaríamos a una ronda de presentaciones con los panelistas, los ponentes que han sido invitados, y después tendremos ocasión para las preguntas de ida y vuelta entre los panelistas y con los espectadores, los participantes a través que están tanto del Facebook de CONURB como de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica. Los ponentes, antes de que José Carlos pueda hacer la presentación, una presentación rápida de los ponentes que tenemos con nosotros. En primer lugar, evidentemente, José Carlos Fernández, miembro de CONURB. Después estará con nosotros, hablará el arquitecto Roberto Vizcarra, que es arquitecto por la Universidad de San Antonio Abad, con maestría en intervención sostenible en la Politécnica, en la Politécnica de Cataluña, y tiene una experiencia desde el activismo y desde la práctica privada en Cusco. Él es fundador, miembro del colectivo Urbano Cusco y gerente de la empresa Rehabitar. Y actualmente además está teniendo una práctica concreta en temas de planeamiento como consultor del Ministerio de Vivienda para los planes urbanos que se están haciendo en el marco de la reconstrucción del norte. El arquitecto Gustavo Delgado, que es arquitecto con especialidades en desarrollo sostenible, diseño urbano, ordenamiento territorial, es además profesor de la Universidad Católica Santa María, y la experiencia en planeamiento, además de una amplia experiencia general en ordenamiento territorial y planeamiento urbano, tiene que ver con su experiencia en el Instituto Metropolitano de Planificación de Arequipa, donde ha tenido varios cargos y ha participado en la elaboración del último plan metropolitano de Arequipa. El arquitecto Percy Arroyo, que nos acompaña desde Puno, es un arquitecto con mucha experiencia y bastante conocido por todos. Él ha sido profesor muchos años de la Universidad Nacional de Altiplano, ha sido asesor de varios planes urbanos, tanto en Puno como en otras ciudades, y ha trabajado en esos planes, y además en la actualidad es asesor de uno de los proyectos, de los cursos de proyecto de fin de carrera que tenemos en la arquitectura de la Católica, que está trabajando justamente en la región Puno. Tiene una amplia experiencia que ni siquiera es necesario reseñar. La arquitecta Zulema Conto es arquitecta de la Universidad de San Antonio Abad de Cusco, donde además es ahora profesora. También tiene una maestría en la Politécnica de Cataluña y es doctoranda en la Politécnica de Valencia. La investigación de su doctorado tiene que ver con la relación entre la forma urbana y la movilidad. Es un tema en Cusco que ha estado bastante discutido en los últimos años. Y además desde el activismo, y es evidente que acá varios combinamos activismo con academia, que es una cosa interesante del mundo urbano peruano. Ella es parte fundadora del Observatorio Urbano de Cusco y de otros grupos. Y finalmente la arquitecta Yenira Valencia, ella es arquitecta es magíster por la UNSA, es arquitecta de Puno. Ella ha tenido una serie de especializaciones en temas de ordenamiento territorial y gestión pública en la Universidad Católica de Lima. Y ella tiene una experiencia bastante amplia en temas de planeamiento territorial y planes de desarrollo urbano o esquemas urbanos en varias ciudades del país. Últimamente con una experiencia grande en planes y planeamiento en la región de Puno también. Y es además parte del colectivo Urban Lab. El colectivo Urban Lab en Puno. Sí. Hay un colectivo que se llama igual en Lima. Bueno. Entonces, habiendo dicho esto, le pediría a José Carlos, por favor, puedes hacer una reseña muy breve del pronunciamiento y luego podemos empezar las presentaciones propiamente dichas. Sí, perfecto. Gracias Daniel, y bueno, hola con todos. Bueno, como saben, en realidad, de todas maneras, lo que va a estar en muchas de las conversaciones que vamos a tener es la situación actual en la que estamos, ¿no? Estamos en una situación en la cual
nuestro país ha sido fuertemente impactado con la pandemia, ¿no? Y el tema es que además la pandemia no ha impactado por igual a todos, sino más bien por el contrario, de una manera muy desigual y especialmente a las personas que viven en unas condiciones más precarias, ¿no? Entonces, eso y una serie de temas son los que han motivado a, como ya iban diciendo Lucho y Daniel, a CONURP, a No Lima, a la plataforma Mi Ciudad, pero también a varias otras personas y organizaciones que ya han ido firmando y apoyando y compartiendo el pronunciamiento que ya hemos hecho referencia, que es el pronunciamiento hacia una nueva normalidad con menos desigualdad urbana. Se encuentra en las redes sociales de CONURP, se encuentra también circulando en otras redes sociales y ahí las pueden encontrar, ¿no? Y además que les invitamos a revisar y a respaldar y a compartir. Eh, pero digamos, más o menos lo que se busca con ese pronunciamiento es generar también que esta situación en la cual estamos sea una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para hacer escuchar distintos reclamos que ha tenido la población, que ha tenido la academia y que en general se tienen respecto de los temas urbanos, respecto de lo que es el tratamiento de las ciudades y hacer que estos temas se puedan empujar cada vez más al centro de la conversación, al centro del debate, ¿no? Al centro de la política pública y de la agenda tanto de los actores civiles como también del gobierno. Entonces, en eso es en lo que estamos. Lo que voy a hacer es, no voy a leer el pronunciamiento, pero sí reseñar algunos puntos principales en base a algunos ejes que nosotros hemos incluido en el pronunciamiento, que ustedes ya los pueden revisar en detalle. Ya van a ser en particular cinco puntos rápidos. Las cuestiones para que tengan una idea de los temas que se discuten en el pronunciamiento son, primero, en relación a planificación y gestión, ¿no? Se propone, se habla de la conformación de unidades territoriales de gestión que pongan un poco en cuestión el tema de la fragmentación urbana y la fragmentación de gobernanza que existen en Lima, pero también en general en nuestro país respecto del manejo de las ciudades, por un lado, ¿no? Y tratar de reemplazarlas por unidades que sean un poco más estratégicas, que se les está llamando unidades territoriales de gestión. En segundo lugar, en cuanto a temas de política urbana, legislación y gobernanza, no es el único de los temas, pero uno de los que más resalta es la propuesta de la ley de suelos, ¿no? O la ley de desarrollo urbano sostenible, que es un instrumento que se requiere en nuestro país con mucha urgencia, no solamente por lo que tiene en cuanto a lo jurídico, sino por lo que puede empujar en cuanto a lo político para dotar de algunas herramientas de gestión para reducir la desigualdad en nuestro país. Eso es un segundo punto. En un tercer punto, en cuanto a temas de barrio y ciudadanía, está el tema de la implementación de un sistema de espacios públicos, ¿no? Donde, por ejemplo, ya existe un proyecto de ley que ha avanzado harto en el Congreso, que está ya casi listo para aprobarse, ¿no? Y que es uno de los ejes que importa en ese aspecto, ¿no? Eso es uno de los temas que se encuentra alrededor de ese sector. Luego, en cuanto a vivienda y servicios, dentro de las propuestas se encuentran, por ejemplo, el hecho de la densificación urbana, ¿no? La densificación urbana a través de un diseño seguramente inteligente y mejor hecho para utilizar de mejor manera las viviendas que ya se encuentran saneadas, por ejemplo, en muchas de las ciudades de nuestro país, de modo que el diseño o el manejo de las ciudades sea de ciudades más compactas, ¿no? Entonces, y en eso se encuentra, digamos, la posibilidad de desarrollar mayores posibilidades de vivienda para los ciudadanos. Y un último eje, dentro de, como les digo, varios otros puntos que se encuentran dentro del pronunciamiento es el de territorio y medio ambiente, ¿no? Donde entre otros puntos se encuentra, por ejemplo, el tema de declarar y además promover la intangibilidad de los valles urbanos, de los ecosistemas de lomas, humedales y otros espacios y otros, digamos, otras características del territorio que existen alrededor de nuestras ciudades, que es parte también de lo que implica una visión no solamente, digamos, enteramente urbana, sino una que mira la urbanización de manera extendida, ¿no? A lo que la ciudad influencia, ¿no? Eso es un poco una mirada rápida de algunos de los puntos que se encuentran en el pronunciamiento, ¿no? Que espero que en parte se puedan tocar en este conversatorio, pero como decía ahí Daniel, en realidad lo más importante es que ese es un pronunciamiento que no es una cuestión acabada, ni mucho menos, sino que más bien la idea es que se nutra de las discusiones como esta
y que se nutra de la experiencia de profesionales como los que tenemos ahora para ir viendo qué se puede agregar, qué se puede cambiar y cómo se puede esto compartir más, no solamente en Lima, sino alrededor de todo el país. Entonces, eso es un poco la lógica de este conversatorio. Entonces, esperemos que sea útil para irlo mejorando y que se ponga más en el centro de la agenda, como decía, de los temas urbanos. Entonces, te dejo, Daniel, para que podamos seguir con el conversatorio. Gracias, José Carlos. Eh, Esto que ha mencionado José Carlos es como que el marco que nos ha motivado a organizar esta serie de conversatorios. Estos conversatorios son, de alguna manera, la continuación de los conversatorios que llamamos ciudades post-pandemia, hace ya 4 semanas aproximadamente, cuando todavía estábamos en una cuarentena más estricta aún. Y en ese contexto de cuarentena, preguntándonos qué se podía hacer, cómo reaccionábamos desde nuestros roles como planificadores, urbanistas, arquitectos, muchos, cómo reaccionamos ante la situación que tenemos para aportar en ese momento. Como ya hemos dicho, nos dimos cuenta que esas discusiones, teniendo participantes de varios lugares del Perú, seguía siendo una discusión muy centrada en la realidad de Lima y muy dependiente de nuestra específica tradición de planeamiento y urbanización. Consideramos importante entonces que por lo menos 3 de las ciudades más importantes del sur, las más importantes probablemente del sur del Perú, del sur andino sobre todo, puedan estar representadas y puedan ser parte más directamente de esta discusión. El arquitecto Freddy Roberto Vizcarra, es, como dije, arquitecto en Cusco, aunque bueno, no sé si está en Cusco, pero es cusqueño. Ha trabajado mucho sobre Cusco, aunque ahora está trabajando sobre los planes del norte. Y entonces les pediríamos que puedan darnos una primera aproximación a estas preguntas sobre la situación en que enfrentan las ciudades de esta pandemia, los retos de la planificación y la particularidad de la planificación y de la tradición de planificación de cada una de estas ciudades, ¿no? Tratando de construir esta historia compartida, digamos. Entonces, Freddy, adelante, tendrás como máximo 10 minutos, te avisaré unos 2 minutos antes por si acaso, para que puedas calcularte. Perfecto. Bueno, ante todo, hola a todos, gracias por la invitación. Yo feliz de poder compartir este espacio con todos ustedes. Celebro primero el tema de generar discusión. Yo pienso que todo espacio en el que se pueda difundir información, generar debate, es interesante, ¿no? Y más aún en estos tiempos en el que este es el medio idóneo para esos fines. Bueno, de mi parte yo voy a tratar de dar un panorama general del tema de planificación en el Cusco, ¿no? Desde mi experiencia. Voy a tratar de ir desde un tema macro hasta ir entrando a la ciudad, a la mancha urbana, y algunos puntos que creo yo que son importantes abordarlos. Y muchos de estos tienen que ver con lo que mencionaba José Carlos, ¿no? De temas puntuales que se deben poner sobre la mesa y se deben tratar ya. Yo creo que a nivel macro es importante señalar que se cuentan con estudios importantes de los que tenemos que cogernos, ¿no? En este caso, Cusco cuenta con la ZE, con la zonificación ecológica y económica a nivel macro. Ha estado trabajando también en el desarrollo de instrumentos, de estudios especializados, diagnósticos, y ya está pronto, entiendo, de culminar su zonificación, su ZE, a nivel meso de provincias. Y bueno, me parece que son pasos importantes, ¿no? Porque es aquí donde uno puede hablar ya de la aptitud, de la vocación de los suelos para una mejor toma de decisiones, ¿no? Una toma de decisiones que ya se da en otro nivel de trabajo, en un plan de acondicionamiento territorial, en este caso. Esta primera parte que mencionaba de la ZE, tiene como ente rector al MINAM, ¿no? La siguiente parte de la que voy a hablar del acondicionamiento territorial y desarrollo urbano tiene como ente rector al Ministerio de Vivienda. Y hay otros temas que también tienen que ser tratados paralelamente y son urgentes, como el tema de demarcación territorial, por ejemplo, que tiene como ente rector a la PCM. Entonces hablamos de distintos sectores que de alguna manera tienen que trabajar de manera coordinada, porque son muchas las necesidades y son muchos los temas que se tienen que resolver para una adecuada gestión del territorio, ¿no? Entonces pongo un poco eso en la mesa porque es importante, si hablamos una ley de ordenamiento territorial, de desarrollo urbano, tener todos estos enfoques bien
bien claros, el tema multiescalar, entre otros, ¿no? Entonces, es bueno saber que en todo el Perú no tenemos el tema demarcatorio saneado, ¿no? En el caso del Cusco tengo entendido que si bien es cierto, más del 50% de los límites ya están definidos, aún falta mucho trabajo por hacer y sé que se está trabajando en ello. Bueno, ahora tratando de llegar a hablar más de la ciudad, sobre los temas que mencionaba José Carlos, yo quiero lanzar algunos datos que he podido obtener de un estudio que hizo el BID el año 2017. Muchos de estos seguramente están variando, pero de alguna manera nos pinta la cancha de cómo está el Cusco. En la provincia tenemos 430.000 habitantes aproximadamente, ¿no? Estamos hablando de un espacio, de una superficie de 60.000 hectáreas, ¿no? Hablamos de una densidad de 7 habitantes por hectárea, ¿no? Esto es una densidad bruta a nivel provincial, ¿no? Que va aterrizando en una mancha urbana en la que se ubica el 95% de la población de toda la provincia. Entonces, ahí ya vamos hablando un poco de la relación urbano-rural, ¿no? El 95% del dato que di, que vendría a ser aproximadamente 410.000 habitantes, se ubica, vive en la mancha urbana del Cusco, ¿no? Entonces, esta mancha urbana tiene unas dimensiones aproximadamente de 20 kilómetros de largo por 4 de ancho, es una ciudad lineal aún, creo yo, y tiene una densidad aprox de una densidad neta de 130 habitantes por hectárea, ¿no? Es bueno tener este dato en la cabeza, más allá de que obviamente entre distrito y distrito hay brechas bien marcadas, ¿no? Se tienen indicadores totalmente diferentes. La tasa de crecimiento poblacional anual de Cusco es del 2% aproximadamente. Entiendo que es una tasa mayor a la media peruana, ¿no? Mayor a la de Lima incluso. Entonces, un poco estoy tratando de definir cómo creo yo, cómo veo que está Cusco actualmente. Es una ciudad monocéntrica. Existe una fuerte necesidad hasta ahora, creo yo, de ir al centro, ¿no? La mayoría de instituciones se mantienen en el centro, la misma municipalidad está ahí, los bancos, otras entidades financieras, las discotecas, restaurantes, etcétera, están todavía en el centro histórico, ¿no? Un centro histórico que tiene que revitalizarse, ¿no? Tiene que volver a atraer los usos de vivienda que poco a poco se están yendo, ¿no? Tenemos una expansión de la huella urbana de manera longitudinal, tal es así que la provincia de Cusco ya se ha conurbado con otras provincias, ¿no? Con Quispicanchi hacia el este, prácticamente Saya y Oropesa, que son distritos de distintas provincias, ya están pegadas. Lo mismo sucede hacia el oeste con Poroy y Cachimayo, y precisamente en estas zonas de periferia, en las zonas de cerros, de laderas, etcétera, son las zonas más vulnerables, ¿no? Aquí es necesario lanzar otro indicador que pude revisar en el documento del BID, que es que tenemos un 25% de viviendas que están ubicadas en asentamientos informales. Entonces, ahí entra otro tema crítico, me parece, en el Perú y en toda Latinoamérica, ¿no? El tema de la informalidad. Ya entrando un poco más al COVID, hay un dato que sí lo pudimos nosotros determinar al momento de hacer el plan de desarrollo metropolitano, y es que en esta mancha urbana del Cusco tenemos un índice de área verde de 1.7 metros cuadrados por habitante, ¿no? Cuando sabemos que lo recomendable es 10, que el óptimo es 15, que hay ciudades incluso en Sudamérica que llegan a los 50 metros cuadrados de área verde, Cusco no llega a 2, ¿no? O sea, es una situación bien, bien crítica. El tema de espacios de estancia, de habitabilidad en la ciudad también es crítica. Estamos hablando de 2.2 metros cuadrados de espacios de estancia. En Cusco, si quieres divertirte muchas veces, si quieres ir a un gran área verde, a un gran parque, tienes que salir un poco de la ciudad, ¿no? O ir a Sacsayhuamán, o ir al valle, etcétera. En el tema de los árboles, no sé si tengamos un catastro de este tema o cómo vamos, pero me parece que el tema no es muy alentador, ¿no? El centro histórico del Cusco no se caracteriza precisamente por contar con árboles. Y ya sabemos cuáles son los beneficios de
este tipo de infraestructura ecológica. El sistema vial me parece que no está jerarquizado, tenemos un sistema totalmente longitudinal, ¿no? Con un servicio que, si bien es cierto, tiene una flota relativamente moderna, con buses grandes, el servicio no es el más adecuado, ¿no? Un porcentaje también que me parece importante, un indicador clave, es el de la población que utiliza este medio de transporte, que es el del 50%. En cuanto a ciclovía, tenemos 2 vías para estos fines, para bicicletas, que están ambas totalmente desconectadas. Vías peatonales, tenemos una calle corta que es Marqués y la Plaza Regocijo, que antes era una vía, y más no hay, ¿no? Entonces, un poco estoy tratando, no sé si ser pesimista, pero poner algunos indicadores que tienen que ver con el escenario en que actualmente nos encontramos. Y en Don temas Freddy, de... te quedan 2 minutos, por si acaso, Listo, así que cierro justo con esto. justo para terminar optimista. Perfecto. Sí, cierro con esto. Y en el tema de habitabilidad nos pasa lo que está pasando en todo el Perú, ¿no? Que nos damos cuenta que el tema de las casas, el tema de querer sacar provecho al máximo del espacio y buscar más área construida, no es lo mejor. Y en el tema del espacio público igual, ¿no? O sea, una persona con silla de ruedas en el Cusco sufre y sufre mucho, ¿no? Tenemos veredas antirreglamentarias, pendientes no adecuadas, etcétera. ¿Qué se ha hecho? Bueno, espero que en mi próxima intervención pueda hablar un poco más del lado optimista, pero yo creo que sí se ha planificado. Cusco tiene un plan de acondicionamiento territorial recientemente actualizado, tiene el primer plan metropolitano recientemente aprobado, tiene el plan de desarrollo urbano que actualmente se está desarrollando, y tengo entendido que actualmente se están haciendo algo de 40 planes específicos en zonas de reglamentación especial. Entonces, me parece que el problema de aterrizar los planes y empezar a materializarlos, me parece que ya se está empezando a realizar, ¿no? Entonces, un poco espero yo haber logrado mi objetivo de dar un panorama de cómo está la ciudad, y tal vez en mi próxima intervención pueda dar un poco más en el tema alentador. Muchas gracias, Freddy. Ahora, complementario a la mirada de Cusco, el arquitecto Gustavo Delgado, que como dije es arquitecto, nos está acompañando desde Arequipa. Como he dicho, él es profesor de la Universidad Católica Santa María, es un arquitecto con especialidades en desarrollo urbano sostenible, desarrollo urbano, ordenamiento territorial, y tiene particularmente una importante experiencia en temas de planeamiento metropolitano en la ciudad de Arequipa desde el INPLA. Entonces, por favor, Gustavo. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Agradezco la invitación que se me ha hecho ahora. Es importante poder conversar con ustedes. Antes que nada, quisiera saber si me están escuchando bien, porque parece que hubo un problema de audio. ¿Sí? Está bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, un poco la mirada, veamos en el sentido de lo que realmente estamos nosotros viviendo, ¿no? Y algo que me ha llamado la atención es, leyendo entre varios artículos, uno que dice pues que el siglo XXI ha sido visto pues como lo que es un siglo de pandemias, ¿no? Es decir, hemos tenido el SARS, el MERS, el ébola, la gripe aviar, gripe porcina y ahora pues el COVID, ¿no? Y además también que estas pandemias pues generalmente lo que están haciendo es entrar en las ciudades, y esa entrada hace que se convierta lo más interesante, ¿no? Las áreas abiertas de las ciudades se conviertan pues en zonas prohibidas, o se empiezan a convertir en zonas prohibidas. Y que eso pues termina siendo pues un espacio casi ya inseguro y no habitable. Y por el miedo, ¿no? De que uno pueda salir y contraer algo. Pero sin embargo, también podemos ver de que hay, por ejemplo, intenciones, ¿no? Que existen de poder ver, por ejemplo, qué se puede hacer tanto con los espacios, también con las mismas edificaciones. Los arquitectos muchos se preocupan también por este tema, ¿no? De tal manera de que lo que empiezan a notar, por ejemplo, es el hecho de que los espacios pues se tienen que convertir en espacios más asequibles, espacios que tengan mucho más, una manera más posible de salir sin necesidad de contagiarse o tener algún problema de salud. Y el otro tema es también, pues, que en realidad habría mucho que pensar, ¿no? En cómo poder hacer esto que sea realmente efectivo.
Entonces, pero también hay otro punto de vista donde nos hablan de que también hay una transformación del espacio íntimo, es decir, de nuestro hogar mismo. Y por eso también hay que, se ha mencionado, conocedores nos dicen que el coronavirus ha cambiado el concepto de la privacidad. Y eso es algo interesante porque también eso se ve o se debe notar, como por ejemplo ahora que nosotros estamos utilizando estos medios para poder comunicarnos y poder hacer un conversatorio. Bueno, ahora, yo digo, ¿qué es lo que debemos pensar ahora? ¿El ayer será igual que el mañana? Entonces, ahí con esa pregunta, podemos decir, por ejemplo, la Arequipa del ayer es una Arequipa que es abastecida, que está comunicada, es decir, que tiene accesibilidad al transporte, como provincia es una provincia que tiene una metrópoli importante, dentro de un departamento también que es considerado pues como un departamento geoeconómicamente bien posicionado. Pero además también tiene, por ejemplo, otros componentes, ¿no? Importantes como, por ejemplo, accesibilidad a los servicios y a la energía, accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones, accesibilidad a los servicios de agua y saneamiento. Y además Arequipa es una Arequipa productiva, es decir, con servicios de minería, de metal mecánica, de turismo, de agricultura. Entonces ese panorama es un panorama que nos dice, pues, la Arequipa de ayer era una Arequipa que tenía muchos emprendimientos y además también tenía muchas actividades y dinámicas que realmente podrían darle bastante sustento para su desarrollo. Sin embargo, también Arequipa tiene problemas, por ejemplo, en áreas de ocupación, ¿no? O sea, la ocupación sobre las zonas periféricas, por ejemplo, han marcado ya desde hace muchos años el hecho de que Arequipa ha ido creciendo como una mancha de aceite, ¿no? Y esa mancha de aceite generalmente ha sido ocupando zonas en estribaciones, zonas en quebradas secas, y también en áreas eriazas, que finalmente lo que te permitía era hacer, por ejemplo, viviendas que podrían estar, que eran vulnerables a cualquier evento o fenómeno natural, y generalmente provocaba un riesgo pues muy importante. Y además, los conflictos que genera todo este tipo de ocupaciones informales, es decir, ya de por sí el hecho de que haya superposición, digamos, de invasiones, generaba, por ejemplo, conflictos por la posesión de estos terrenos, ¿no? Además, un aspecto muy importante de la ciudad es que es una ciudad que no tiene áreas verdes y no tiene lugares de recreación y ocio. Son muy escasos y sobre todo a nivel de metrópoli, a nivel metropolitana, no tiene esos espacios. Lamentablemente no llegamos a los 8 metros cuadrados por habitante que pide la OMS para lo que es el uso del espacio público, de las áreas verdes para uso público. Y lo que sí más bien tenemos son áreas agrícolas bastante abundantes, eso sí, pero que son privadas, ¿no? Pues no tenemos accesibilidad a ello. Y eso determina también el hecho de que significa que Arequipa pues tiene un problema también en el sentido de que su salud no es suficientemente, no llega a un nivel, digamos, suficiente como lo que podría ser una ciudad que sí tenga con estos tipos de espacios. Además, somos una ciudad amenazada por diferentes tipos de fenómenos, que puede ser desde el fenómeno volcánico, que también no estamos exentos, como lo que son las continuas lluvias que se dan a nivel digamos, en tiempo de verano, o que también puede ser los sismos, etcétera, ¿no? Que son parte, por ejemplo, de todo ese tipo de comportamiento natural que tenemos nosotros. Otro fenómeno y otro conflicto en Arequipa es que somos una ciudad monocéntrica. Todo llega al centro de la ciudad y se distribuye del centro hacia afuera. La concentración de las actividades, de equipamientos y actividades se dan en el centro de la ciudad, pero no en el centro histórico, ¿no? Que ya quedó chiquito, es decir, el centro se ha abarcado unos distritos más, como es, por ejemplo, Caima, Yanaguara, como es José Luis Bustamante y Rivero, que en realidad ahí ya se están dando, por ejemplo, actividades como los moles, ¿no? Los más importantes están en estos distritos. Por ejemplo, los hospitales de mayor envergadura justamente están en el centro de la ciudad. Las universidades más importantes están en el centro de la ciudad. Y los bancos también están en el centro de la ciudad. Entonces, lo que pasa es de que muchas veces sucede un fenómeno de que todos los distritos aledaños
se convierten en distritos dormitorio, porque toda la gente va a estudiar, a trabajar, a hacer sus actividades durante todo el día hacia el centro de la ciudad y regresan en la noche solamente pues a dormir, ¿no? Entonces ese es otro fenómeno de Arequipa. Además, también el tema de la desarticulación vial, una infraestructura que nunca llegó a convertirse en corredores. Lamentablemente, no, el único corredor más importante es el corredor que hasta hace poco estaba congestionado. Ahora, gracias a esto de la pandemia, pues prácticamente ese corredor está libre, pero era el que nos articulaba desde el norte hasta el sur, a través de la Avenida Aviación, Ejército, y nos llevaba por la Socabaya hacia el sur. Entonces, este tipo digamos, de desarticulación no generaba, digamos, el primer conflicto es que atravesaba el centro de la ciudad, y el segundo conflicto es que no articulaba todos los distritos periféricos de la ciudad. Entonces, eso significa de que todo bajaba hacia el centro y del centro se salía hacia otros distritos. Y otro fenómeno, pues, también es que somos una ciudad, pues, totalmente desértica, ¿no? Ya que estamos, pues, en el principio del desierto de Atacama. Entonces... Con Gustavo, tienes un par de minutos más, por favor. Ya, sí, ya terminó también. Entonces, uno de los principios es de que en realidad somos una ciudad que requiere ser más humana, sostenible, resiliente y segura. Y para eso se tiene que construir una visión que justamente cambie lo que es el pensamiento sobre la campiña, la preservación de los ríos, la ciudad compacta, la ciudad articulada, una ciudad inclusiva sobre todo, y que otorgue calidad de vida y preparada para lo que es el riesgo de desastres. Pero en estos momentos, en la ciudad del mañana, viéndolo ya desde este escenario COVID, lo que se requiere es tener una ciudad que ya a escala de provincia, o sea, viéndolo ya desde una escala provincial, pues requiere tener una desconcentración a través de un sistema de ciudades paralelas, ciudades secundarias o ciudades que nos permitan a nosotros, como la manera de ciudades intermedias, se permita pues el desarrollo de estas ciudades y permita la desconcentración de la ciudad. Pero además también es necesario pensar en que también para enfrentar lo que es esta situación del COVID, se requiere pues innovar en estrategias que también el mismo gobierno, el gobierno municipal o regional puedan hacerlo efectivo, porque también no tienen tanto tiempo para hacerlo. Urbanismo táctico, por ejemplo, o dar cabida más a la tecnología, o generar más espacios públicos, o darle mayores circuitos de movilidad alternativa, entre otros, ¿no? Muy bien, gracias. Muchas gracias, arquitecto. Solamente para avisar, por si acaso, en el Facebook, tanto de CONURB como de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Lima, hay una serie de personas que están mirando, para ellos avisarles que es posible en la parte de comentarios ir haciendo ahí las preguntas o comentarios para que puedan incluirlos, si nos los van a hacer llegar nuestros colegas que están monitoreando esto, para directamente nosotros poder transmitírselas a los ponentes. Entonces, por favor, a través de los comentarios de Facebook, adelante para la segunda parte, que va a ser más de discusión que tenemos. A continuación, el arquitecto Percy Arroyo, quien, como ya he dicho, es un arquitecto con bastante experiencia, trabajo en temas de planeamiento y de urbanismo en la región de Puno, profesor durante muchos años de la Universidad Nacional de Puno. Entonces, adelante, arquitecto. Como también le avisaré cuando esté en torno a los 10 minutos para que pueda calcular un poco el tiempo. Muchas gracias, buenas noches, juntos en este momento como una familia para que realmente podamos compartir experiencias y visualizar lo que realmente en este momento nos proponemos conjuntamente con la población. Vamos a empezar con algo que es importante y, como se dice, van a disculpar, una figura vale más que 1000 palabras. Lo haremos rápido. Entonces, el enfoque... Arquitecto, ¿podría poner el formato de exposición para verlo más grande? El de presentación. El botón de presentación dentro del PowerPoint. No lo veo. Que es el que está abajo. F5, si no, arquitecto. ¿Perdón? F5, si no. ¿F5? Sí.
Nada F5. Sí debería de poderse. Ok, si no, sigamos adelante, no hay problema. Bueno. Ya, entonces, ven la vista, ojalá, el lago, Sí. de la ciudad y las montañas, ¿sí? Sobre ese escenario real actual, es que entonces vamos a hablar de una visión cualitativa. Creo que en este momento es importante ver de qué manera podemos dar ideas para superar este problema, porque a mí me llegó hace buena cantidad de años, hace unos 35 años, un problema terrible de pandemia. Hace 35 años, aquí mirando la vista, aquí está la Universidad de Puno. Y ahí los estudiantes me dijeron en esa amistad que se crea con estudiantes, Arqui, sí, dígame, ¿para qué sirven ustedes los arquitectos? ¿Cómo para qué sirve? Ya hemos hablado de esto, ¿para qué sirve? Era un curso de construcciones rurales en la Facultad de Agronomía. Todavía no había la Facultad de Arquitectura. Entonces, me sorprendió en esa amistad con los muchachos de cuarto año. Sí, ustedes los arquitectos construyen en el campo y la gente no vive ahí. ¿Cómo? Sí, arquitecto, ve a tal parte. Nos fuimos a las comunidades, efectivamente, módulos básicos de 45 metros cuadrados, abandonados en N comunidades, de concreto armado, sala, comedor, cocina, baño, dormitorio, etcétera, abandonados. Entonces, de allí viene esta preocupación de ver la parte cualitativa. Y por eso que nos referimos a Puño y Pampa, que es el nombre original de este lugar de descanso, quiere decir, un lugar de descanso. Y bueno, ya sabemos que el lago Titicaca, fundación del imperio, un sitio Ramsar, lleno de montañas sagradas, pintura, artesanía, y por favor, es la fiesta de la Virgen de la Candelaria, el patrimonio inmaterial de la humanidad, generado hace un buen tiempo por la UNESCO. Pero esto no es solamente la ciudad, esto es ya de toda la provincia de Puno, de todo el departamento de Puno, que viene en de danzas. Hace 35 años ha ocurrido eso, pero fíjense, el 2017, justamente invitado por los estudiantes en el Congreso Nacional de Estudiantes de Arquitectura, el ENEA, en Lima, allí entonces expusimos después del antropólogo Lumbreras, un gran antropólogo, le pedí permiso para que entonces un poco hable de lo que es quien ocupa los espacios, quienes han hecho esas construcciones de Machu Picchu, etcétera, etcétera. Es el ser humano. ¿Nos conocemos? ¿Es suficiente saber que soy Percy Arroyo González? ¿Qué más somos? Entonces, allí hablamos con otras experiencias que aquí en la pantalla se ve, conversamos en otras conferencias, en otras universidades y también en el Congreso de la República, que nos invitaron allí años pasados. Entonces, ahí rescatamos algo importante. Cuando dice, por ejemplo, el arquitecto Ortiz de Ceballos, caramba, hay que convertir el espacio como identidad, pertenencia, hay que habitar lúdicamente un espacio público, patrimonio como energía. Fíjense lo más importante que dice el arquitecto Ortiz de Ceballos. En 1532 llega España y nos olvidamos nosotros que somos de aquí. ¿Qué dice el arquitecto García Breis? ¿Por qué ciudades sin concepto? Oportunidad de generar cultura ahora. El arquitecto Robo Tiznado, que dice, la ciudad es el fin del ser humano, ver el sentimiento de la ciudad, generar lugares de encuentro, actividades culturales, de transformación. En Barcelona, el proceso duró 30 años de urbanismo, por ejemplo. Ellos expresaron este aspecto porque después que yo expuse todo esto, y aquí viene la teoría, la metodología de cómo diseñar urbanismo, planificación territorial y arquitectura, bajo un concepto filosófico dialógico. Tener en cuenta lo occidental, somos formados en la religión y en la educación occidental, pero somos, como dice nuestro colega, somos de acá del Perú, somos andinos. Entonces, ambos una síntesis y aquí generar una arquitectura contemporánea, no moderna, sino con identidad, y lo vamos a ver. Y esto es para conversar bastante. Aquí hay, ¿qué cosa es el andino? ¿Qué es lo occidental? Lo andino es un mundo vivo. En cambio, el mundo occidental, el mundo máquina, etcétera, 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 lo conversaremos. Lo andino es comunitario, lo occidental es social. Comunitario no son seres humanos, sino toda la naturaleza, todos los ecosistemas.
Y obviamente hay arquitectos de nuestra generación, maestros nuestros, Frank Gehry, Rem Koolhaas, después está ahí Levinsky, Foster, que dice, la arquitectura debe hablar de su tiempo y su lugar y a la vez anhelar la eternidad. Dice otro, el actual desafío de la arquitectura está en entender el mundo rural. ¿Qué dice otro arquitecto aquí? Norman Foster, como arquitecto diseñas para el presente, con cierto conocimiento del pasado, para un futuro que es esencialmente desconocido. ¿Y qué dice Levinsky? La memoria es una parte intrínseca de la arquitectura, porque sin saber de dónde hemos estado, no tenemos idea hacia dónde vamos. Entonces nosotros tenemos que mirar de esa manera. Arquitecto Arroyo, ya vamos a hacer unos 5 minutos, le aviso para que pueda ir calculando Gracias. más o menos el tiempo. Entonces, aquí sobre el gráfico anterior, aquí ya, como a los peruanos nos califican de chamulleros, debo agradecer a la Universidad de Buenos Aires, en la primera biblioteca latinoamericana, de ahí sacamos un libro y ahí hablaban de hipótesis Gaia. Algo real, objetivo. Porque entonces en el mundo andino, aquí una gran maestra del campo, ¿qué cosa es la casa en el ámbito andino? Desde el norte de Colombia hasta Pasto, hasta el sur, norte argentino, chileno, mundo andino, es el cosmos. El cosmos es el hábitat, la casa andina. Entonces, aquí el locus es una relación singular, sin embargo universal, entre cierta situación local y las construcciones. Esta es una casa del campo, donde esta habitación primera está con puerta mirando al sol. Fíjense el norte, mirando al sol. Cómo se orientar la cama, hay mucho que hablar de esto. Pero aquí hay un importante. Este es lugar de conexión electromagnético. El Yoko, el Sonco o el Choima. Ahí está. Yoko, Soncos comunales se reúnen en la comunidad allí, y también en las viviendas hay una seña, la piedra, no es los sagrados, es la seña de ese lugar de conexión electromagnético, tal como las pirámides de Egipto, tal como Machu Picchu. Así las casas en el campo, están así en esa conexión electromagnética que genera armonía. Y así entonces generamos ahora lo que decíamos, el arte contemporáneo. Ya tenemos experiencias del hábitat de dimensión dialógica. Sencillez, una iglesia fíjense, la iglesia cambiando de visión. Entonces en planta acá se vea, ya no es la planta en cruz, es otro. Esto inspirado en las reuniones del mundo andino. Y aquí una biblioteca de la Universidad de Puno, símbolo cósmico, biblioteca de comunicación. Y aquí está la chacana, abstractamente, la chacana, que el 3 de mayo de cada año hay una festividad aquí en Puno de relación cósmica. Y aquí viene lo que se ha hecho en 2003, aquí en todo el malecón de la bahía en Puno, acá está el lago, aquí está la ciudad, y aquí un proyecto en convenio entre la universidad y el PEL, y allí planteamos, fíjense, espacio cósmico mítico. Entonces, con una visión ecológica, porque nuestro lago está pésimamente tratado. Étnico, cultural, recreativo, porque no hay áreas recreativas en Puno, y turístico es un potencial, bajo un modelo de biodesarrollo, de desarrollo de la vida. Y en esto tenemos aquí un mirador solar, porque van a Machu Picchu, pero aquí ponemos también en Puno, en una parte del lago, aquí un mirador solar, aquí está, con líneas que se ven, y el 21 ahora hay una ceremonia, y por acá va a salir el sol allí al fondo. Entonces, fíjense, aquí aparece también algo en las veredas, en el piso, rojo y negro. Este rojo y negro está en N veredas de Puno, en N veredas de Juliaca, de Avie, de Desaguadero, del centro de Hilo. ¿Y qué es esto? Así como el turismo va a Machu Picchu, a la fiesta del Inti Raymi, a recibir energía cósmica, todo el año el mundo andino se lleva en su bolsillo 2 semillas que se llaman guairuro de color rojo y negro, y son semillas de protección. Evita la energía negativa para que venga la energía positiva, y eso lo ponemos ahí en relación a la otra mirada. Entonces, aquí también, bajo el aspecto cualitativo, Puno, tierra de artistas y compositores, aquí hay el área del artista, con parques aludiendo, aquí el arte pastoril, abstractamente un diseño de una zampoña, un instrumento, un diseño de una quena, otro instrumento, diseño de una guitarra, el arte agrícola que se baila en Puno, las pandillas en la ciudad, y viendo la ciudad, el ámbito de la ciudad, ya no sabe esto, un saludo
arquitecto Heidi, el coordinador del proyecto del PAT y del PDU que estamos realizando, todo el ámbito es ya mayor, no solamente la ciudad, sino todo el área natural, que es justamente la zona de energía electromagnética geoespacial, donde están los APU, que son las montañas, porque está acá el lago y todos los cerros. Siguiendo Perdón, pero si rápidamente, para puedes terminar, tratar si de se ir puede. cerrándolo. Sí. Sí, aquí tenemos dos cosas que estamos haciendo en este instante. Se inaugura antes de la pandemia, ahora mismo, algo importante, bajo un concepto simbólico, que ya, ojo, antes de la pandemia, esta es la Plaza de Armas que ahora hemos promovido y lo han aceptado, que se llame la Plaza de la Armonía, con un significado de ¿qué? De amistad, unión, alegría y colaboración, con un mensaje de lealtad, honestidad, honradez, sinceridad, reciprocidad y modestia, una concepción espacial, polinuclearización. Y en el medio se ha rescatado una pileta que estaba en otro parque, que también con una concepción simbólica de nuestro lago Titicaca, que está muy mal, contaminado, con un significado de cariño y cuidarlo, y con un mensaje de cuidarlo y curarlo, pero son fuentes de agua con colores, que colores rojo, amarillo y azul. En primera fuente, blanco y azul, viendo la bandera de polo, los tres colores del arco iris, que siempre aparece el arco iris en el lago, y al final el agua pura. Entonces, el Cerro Baxapate, igualito, con concesión simbólica. Para terminar, entonces aquí la festividad de la Virgen de la Candelaria, aquí la iglesia de la Virgen de la Candelaria, ¿sí? Ahí están las danzas, etcétera, pero así como en Notre Dame de París, en Francia, esto está construido en un lugar sagrado, por eso queremos encontrar, y este es un lugar de mucha asistencia de gente, aymara y quechua del campo, por eso queremos encontrar este parque, que no sea el Parque Pino, sino el Parque de Encuentro, bajo el sincretismo religioso, católico y andino, allí se reúnen. Finalmente, por favor, todo esto en función al PAC también, que estamos terminándolo, de todo el departamento con 9 provincias, y que este concepto debe de irradiarse bajo un nuevo amanecer a todos los distritos. Para terminar, decíamos, la cuestión gráfica, para que no haya tanta inmigración en el campo, se tiene que cambiar el modelo económico, es clave. Tiene que aparecer, promover las micro y pequeñas empresas con la quinoa y la leche, y etcétera, 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 para que no haya migración en el campo, pero de la mano de una educación tecnológica, aludiendo a los recursos naturales. Por favor, en Puno, uno de los mejores cafés del mundo, ¿cuál es? De Puno, de Sandia. ¿Quién lo ha hecho el gobierno? No, una ONG que felizmente ha rescatado esa tecnología. Finalmente, para terminar, muchas gracias de Puno y Pampa, y que realmente la educación, como ahora, cambie la educación, cambie. La educación tiene que ser dialógica, occidental y andina, acá del conocimiento y de aquí del sentir. Entonces, ojalá, aquí termino, todo ello sea por un florecimiento y trascendencia de nuestra identidad cultural y nuestra felicidad propia del ser humano. Muchas gracias y disculpen la regada. Muchas gracias, arquitecto Arroyo. Estoy seguro además que va a haber ocasión ahora en la conversación para seguir profundizando sobre estos temas, y además estoy seguro que la arquitecta Yemira Valencia, también de Puno, podrá complementar desde otras perspectivas la información sobre la ciudad y el debate sobre las particularidades del organismo puneño. A continuación, la arquitecta Zulema Conto, que como ya dije antes, está con nosotros desde Cusco. Ella es arquitecta por la Universidad Nacional del Cusco, donde es profesora, y tiene una maestría en Cataluña, y está haciendo su doctorado en otra parte de los países catalanes, que es Valencia, la Politécnica de Valencia, trabajando sobre temas de movilidad y forma urbana. Entonces, adelante, arquitecta Zulema. Gracias. Buenas noches con todos. Yo he dividido mi exposición o mi participación concretamente en dos partes. Una, voy a dar algunas ideas sobre la planificación en la ciudad del Cusco. Arquitecto Arroyo, ¿podría compartir su pantalla? Sí, donde... sí. ¿Dónde aprieto? En el botón verde. Es que quizá ha desaparecido. Juanqui. Solo mover el mouse cerca donde estaba antes y ahí va a aparecer. Ya, perfecto. Ahí está. Ya apareció. Gracias. Ahora sí, Zulema, muchas gracias. Gracias, ya apareció. Ya, es que en mi época la comunicación era como humo.
esta comunicación virtual no la ubico todavía. Listo. Adelante, Zulema. Ok, gracias. Bueno, decía que mi participación la he dividido en dos partes. Una, en la primera daré algunas ideas sobre la planificación en la ciudad del Cusco. Bien, sobre la planificación urbano-territorial en la ciudad del Cusco, quisiera plantear algunas reflexiones a partir de tres aspectos. El primero, sobre los actores sociales. El diálogo con los diferentes actores es fundamental durante el proceso de planificación y va a ser fundamental también para la socialización de los planes. Si bien esto se ha llevado a cabo, porque entre muchas otras cosas la norma lo estipula, estos no han sido canalizados en su verdadera magnitud. Un ejemplo de ello es el Plan de Movilidad y de Espacios Públicos, que se realizó sin una técnica lógica de socialización ciudadana. Como resultado se tuvo la peatonalización del centro histórico del Cusco de un día a otro y no como un proceso. Obviamente las juntas vecinales con molestias salieron a protestar. Bien, lo curioso de este plan es que fue muy bien valorado por algunos ministerios y también por el Banco Mundial. Al respecto, algunas cuestiones. ¿Qué hay de los actores sociales? ¿Estamos canalizando bien su parecer? ¿Realmente estamos planificando para ellos? ¿O es solo un discurso cuando hablamos de las ciudades son para las personas? Por otro lado, se han desarrollado más de 7 planes de diferente escala en la última década para Cusco. Han sido muy bien valorados por muchas instituciones, lo cual me parece bien. Incluso los han llegado a tomar como ejemplos o referentes a ser replicados en otros lugares. Sin embargo, ¿es suficiente la elaboración de los planes? Sabemos que un plan no termina con su elaboración y ya no, luego siguen otros procesos. Y lo otro es qué nos está faltando, porque tantos planes elaborados, ¿por qué no terminan de calar en la población? ¿Por qué no terminan de calar en el resto de instituciones en las universidades? Ese es el primer aspecto. El segundo, sobre las habilidades y las capacidades políticas. Bien, para nadie es un secreto que muchas de las autoridades de Cusco, exalcaldes, expresidentes regionales, tienen procesos de investigación en curso o están sentenciados en prisión preventiva, no han terminado su gestión o han pasado a una segunda vuelta con un porcentaje muy bajo. Toda esta situación ha hecho que los alcaldes hayan perdido legitimidad frente a la población. Tienen muchos detractores y el apoyo de la población pues no es mayoritario. Tampoco es un secreto, por ejemplo, que el compromiso político en el proceso de planificación se limita solo a los actos protocolales. ¿A qué me refiero? Que el alcalde está efectivamente cuando se inicia un plan de desarrollo o cualquier plan, está allí para firmar las resoluciones. También está al final cuando tiene que aprobarlos estos. Pero el resto del proceso, ¿qué pasa? ¿Por qué no está él? ¿Por qué está ausente? ¿Por qué son siempre los técnicos y los colectivos que sí están presentes de alguna forma? En cambio, el alcalde no está, siempre delega a alguien más. No está ni durante el proceso y mucho menos después. A eso me preguntaba, ¿es posible planificar y gestionar la ciudad sobre habilidades y capacidades técnicas y políticas débiles? Bien, el tercer aspecto, sobre la ciudad patrimonial e histórica. El tema de protección patrimonial es fundamental para la ciudad de Cusco. Autoridades en general concordamos con que proteger nuestro patrimonio pues es lo ideal, es lo adecuado. A eso me preguntaba, pero ¿cómo lo protegemos? ¿Para quién lo protegemos? ¿O cómo lo estamos haciendo, no? Cusco se ha convertido en una ciudad altamente excluyente. Esto antes del COVID. ¿Cuántos cusqueños pueden ir efectivamente y sentarse en la plaza, en un restaurante, en un bar y consumir? En realidad son muy pocos. ¿Cuántos de los cusqueños que viven en el centro histórico cuentan con una vivienda digna y en condiciones? En realidad también son muy pocos. Hoy con el COVID el centro histórico está literalmente vacío. Hoteles, restaurantes, bares, tiendas, todas destinadas a la actividad turística han tenido que cerrar. Sin turistas muchas de estas actividades o muchos de estos servicios pues no tienen razón de ser. Bien, en una ciudad patrimonial, ¿qué hay del patrimonio vivo? ¿Qué hay de los cusqueños? ¿Para quién estamos protegiendo ese patrimonio edificado? A esto quisiera acotar algo, ¿no? Acotar también que la actividad económica del turismo se ha visto muy afectada en todo el mundo en realidad, pero particularmente en Cusco, lo que pasa es que en realidad es la única actividad económica que tenemos. Eso tal vez nos debería
ponernos a pensar de que no tenemos que enfocarnos solo en una actividad física. Es momento de planificar y gestionar ciudades a partir de varias actividades económicas y no solo a una. La segunda parte de mi participación, algunas perspectivas respecto al impacto de la pandemia. Tengo dos en realidad. Uno sobre los territorios y las políticas. Todos sabemos que Perú es un territorio bastante heterogéneo. Incluso dentro del mismo Cusco, cada provincia tiene sus particularidades. Frente a esto, sabemos que las políticas y las medidas que se han aplicado para hacerle frente al COVID han sido homogéneas. Y las ciudades intermedias hemos sabido responder de diferente manera. Cada región, cada ciudad, distrito, centro poblado, comunidades campesinas han respondido de diferente manera a la cuarentena. Entonces, seguir aplicando políticas y medidas homogéneas en territorios tan diversos, y esto ya lo dijo Fernando Carrillo, solo va a hacer que las desigualdades que tenemos se sigan incrementando. Creo que es momento también de ponerse a pensar en este tema. Lo segundo, sobre nuestra categoría de ciudades intermedias. Como ciudades intermedias tenemos nuestras propias dinámicas urbanas y territoriales que explican nuestras particularidades. Me voy a referir básicamente a dos de esas particularidades, porque seguramente habrían más y no terminaría. Por mencionar algunas, va a ser las proximidades y la movilidad urbana. Respecto a las proximidades, este es un tema del cual se ha venido hablando mucho. Pero más allá de las posibilidades de que nuestras ciudades, me refiero a las ciudades peruanas, puedan configurar efectivamente una ciudad de 15 minutos, que puede ser bastante cuestionable desde mi punto de vista, y me voy a enfocar en el caso de Cusco. Voy a partir por Pablo Vega Centeno, que menciona, ¿no?, cuando se refiere él a las ciudades intermedias, ¿no?, que el rol de estas le dan las lógicas, o el rol de estas, pues les dan son las familias que le dan las lógicas a estas. A mi entender, pues, básicamente las ciudades intermedias no terminan con ese límite o con la mancha urbana, van más allá del límite físico de la ciudad, van más allá porque más allá encuentran o están nuestras redes familiares, que para el caso de los cusqueños, y me supongo que también para el caso de los otros contextos, es muy importante. Entonces, cuando nos ponemos a hablar de las dinámicas barriales o de las proximidades, pues en el caso de las ciudades, o bueno, en el caso concreto del Cusco, pues creo que el límite de esta ciudad de 15 minutos, pues no termina en esos 15 minutos, va mucho más allá hasta donde están nuestros parientes, donde están esos vínculos que no se han terminado de romper entre la ciudad media, entre la ciudad pequeña y entre la zona rural. Y claro, ¿qué hay en esa zona rural? ¿No? Muchos de mis alumnos que ahora mismo están estudiando desde la zona rural carecen de muchos de los servicios. Uno de ellos es internet y bueno, otros servicios. Sabemos cuál es el desequilibrio de nuestras ciudades. Entonces yo creo que es momento también de ponernos a pensar o abordar el tema del derecho a la ciudad, que no termine en realidad, ¿no?, donde la ciudad termina, va más allá, mucho más allá, y más todavía en las ciudades intermedias, porque ese vínculo, pues, como decía al inicio, no se termina no termina con el límite físico de la ciudad. Lo otro, respecto a la movilidad urbana. Bien, con el COVID, esto de las ciudades de corta distancia, pues, están siendo muy valoradas. El Plan de Movilidad Urbana y Espacios Públicos reportó que más o aproximadamente el 70% de los desplazamientos en Cusco se realizaba caminando, un porcentaje bastante alto, 40% en transporte público y un 4% se realizaba en automóvil privado. En términos generales, el diagnóstico de este plan es, pues, que Cusco es una ciudad caminable. Entonces me pregunto, ¿por qué es tan difícil implementar formas de desplazamiento autonómicos, o sea, como caminar e ir en bicicleta, en una ciudad que tiene todas las posibilidades? ¿Por qué le cuesta tanto al gobierno promover este tipo de desplazamientos? Con el COVID hemos visto muchos de los colectivos que defendemos la ciudad y también los colectivos porque hay varios colectivos de bicicleta en Cusco, que uno de los mayores sueños se podía hacer realidad. Incluso nos han invitado, yo he participado en algunas reuniones con los gobiernos locales en los que nos pedía para socializar las ciclovías o el trazo de las ciclovías.
de ese compromiso hasta ahora no se ha llegado a implementar tal como se había previsto. Eso que ahora tenemos, digamos, el apoyo del gobierno nacional, porque se está promoviendo este modo de desplazamiento como algo, como lo más ideal. Entonces yo creo que hablar de movilidad urbana sostenible va más allá de solo implementar ciclovías. Es momento de abordarlo desde todas las variables que en realidad lo conforman. Ha hablado desde la densidad, desde el uso del suelo, desde la accesibilidad, de los aspectos sociales, políticos, y de un largo etcétera. No solo enfocarnos a la parte de implementar carriles bici. Eso no es movilidad urbana sostenible. Y bueno, para terminar... Le pediría ir cerrando, justamente. Sí, para terminar solo quería mencionar que en el mes de febrero, si no me equivoco, salió este índice global de movilidad social y Perú se situaba muy por debajo de los países latinoamericanos. Creo que de los 80 él estaba en el 69 o algo así. A lo que voy es que las posibilidades que tenemos los peruanos de ascender socialmente de una generación a otra son muy escasas. Y esto, entre otros factores, tiene mucho que ver con la configuración de nuestras ciudades, ¿no? Aquellas poblaciones que están en las zonas periféricas, que les cuesta más tiempo desplazarse, que tienen todo cada vez más lejos, que no les es accesible la ciudad, pues obviamente tienen menos posibilidades de ascender socialmente. Entonces creo que también es un punto importante abordar esta configuración de la ciudad, porque nos va a ayudar, o cómo se han configurado las ciudades están contribuyendo también al escaso porcentaje que tenemos para ascender socialmente. Gracias, eso es todo. Muchas gracias, arquitecta. Ahora hay varias preguntas que han ido surgiendo. Creo que tenemos varias pendientes. Después vamos a poder seguir discutiéndolo. Y es interesante además ya la diferencia de perspectiva y cómo se complementan las presentaciones que han habido a partir de la misma ciudad o de la misma experiencia con las diferentes lecturas que hay sobre ella. Creo que eso puede dar para un debate muy interesante. A continuación, la arquitecta Yemira Valencia, que como dije al principio, ella es arquitecta, magíster por la UNSA, y con especialidades particularmente en temas de gestión pública y ordenamiento territorial. Y es parte del Urban Lab 1. Adelante, arquitecta. Perfecto. Buenas noches con todos. Un agradecimiento al colectivo CONUR por la invitación. Bueno, yo quiero empezar por un poco situarles en el ámbito de donde yo les voy a hablar el día de hoy, ¿no? Y es Puno. Un poco para situarnos. Bueno, Puno como región, casi la mitad de la población es rural, ¿no? Entonces, por ahí que si bien ahora vamos a hablar básicamente del tema urbano, el tema rural es algo muy trascendental en nuestra región, ¿no? 50%, entonces por ahí que la problemática es un poco diferenciada a otras regiones, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí en la imagen que les presento, algo característico de las zonas rurales es que ellos, sin saber que estaban promoviendo su autoconsumo, su autoproducción, esto les ha salvado en este escenario COVID que vivimos, ¿no? A diferencia de las zonas urbanas, ¿no? Que no tenemos los espacios para poder generar este autoconsumo. Ahora, pero ¿qué es algo también negativo de esas zonas rurales, ¿no? Que, por ejemplo, el tema tecnológico no llegaba hasta estas zonas, ¿no? Bueno, eso un poco para generar esta importancia de las zonas rurales también dentro de todo el impacto que ha tenido el escenario COVID, ¿no? Bueno, específicamente en esta oportunidad yo quiero realizar ¿cómo digamos, no? Específicamente hacia el análisis de los instrumentos de gestión que tenemos en la ciudad de Puno, ¿no? La ciudad de Puno tiene un plan de desarrollo urbano que ya está desactualizado, se elaboró en el año 2008, ¿ya? Y bueno, hasta ahora sigue vigente porque un nuevo plan de desarrollo urbano que se elaboró en el año 2018 no ha sido aprobado. Entonces, por ahí que me parece es ya problemática un poco de gestión por parte de la municipalidad, etcétera, ¿no? También tenemos otro plan de movilidad urbana sostenible que se ha elaborado también en el 2018, pero que tampoco ha sido implementado, ¿no? Entonces, esto como consecuencia nos trae una serie de resultados, ¿no? Entonces, yo me hago la pregunta, ¿realmente no estábamos preparados para disminuir el impacto de este escenario COVID del que hemos vivido? ¿Por qué les digo, no? Por ejemplo,
en el tema del plan de movilidad urbano sostenible que tenía la ciudad de Puno, ¿no? Del año 2018 al año 2020 no ha sido implementado. Entonces, ¿cuál ha sido la consecuencia? Que la municipalidad ha tratado de realizar en una, ¿cómo les digo? ¿No? En una temporalidad inmediata, ha tratado de solucionar de manera rápida, ¿no? De pintar algunas ciclovías, ¿no? Pero como podemos ver en la imagen que les presento ahí, estas ciclovías que son pintadas, que son adaptadas, no son respetadas, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos produce, no? Que si nosotros hubiéramos implementado el plan de movilidad sostenible, entonces quizás no hubiera sido necesario una rápida acción o una acción no planificada, ¿no? Entonces eso nos hace pensar bastante en el por qué los instrumentos de gestión no son realizados, no son implementados, no pudiendo desarrollarse, ¿no? Pudiendo facilitar, pudiendo disminuir algunas consecuencias. Por ejemplo, un poco para mostrarles la ciudad de Puno, lo que pasa es que en la ciudad de Puno tiene una forma, una morfología lineal, ¿ya? Y ustedes ven ahí la línea roja, ¿no? Esa es una de las vías principales que tiene la ciudad, que es la avenida Circunvalación. Pero ¿qué pasa? La avenida Circunvalación es una vía nacional. Entonces, si ustedes pueden ver en la imagen que les presento ahí algunas fotos, en esta avenida Circunvalación transitan bicicletas, tenemos trailers, tenemos algunos triciclos que también son usados, que es característico de acá de Puno. Entonces, esto nos genera una serie de conflictos, ¿no? Entonces, se está generando este conflicto teniendo ya una solución actual, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en la imagen, hay unas líneas negras punteadas. Esta es una vía de evitamiento que actualmente ya está culminada, pero que no está siendo utilizada, ¿no? En cambio, por ejemplo, si la municipalidad hubiera aprobado o hubiera implementado este plan de movilidad, de repente la consecuencia hubiera sido mínima, ¿no? Como accidentes que tenemos con los que manejan bicicleta, etcétera, ¿no? Ahora, por ejemplo, también tenemos un plan de desarrollo urbano que se elaboró en el 2018, pero que no ha sido aprobado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Dentro de este plan de desarrollo urbano se ha planteado algunas sectorizaciones que nos ayudaban definitivamente al tema que casi todas las ciudades sufren, ¿no? Que es la monocentralidad, centrar todos los equipamientos en un solo lugar. Igual es el caso de Puno. Por ejemplo, ustedes ven ahí los círculos rojos, es la zona céntrica donde está concentrado todo, los mercados, los centros comerciales, todo, ¿no? Y el pequeño círculo rojo también que ven ahí es otro mercado. Pero por la morfología de la ciudad, tenemos una zona alta y una zona baja. Entonces, estas manchas rojas que ustedes ven solo abastecen a la población que está en la zona baja. Entonces, ¿qué ha pasado, no? Que la población, al no tener nuevos equipamientos, por ejemplo, de comercio, han generado mercados itinerantes, ¿no? Que seguramente también lo han visto en diferentes ciudades, como ahí les presento una foto, ¿no? Que son esos mercados que se han tenido que armar temporalmente para que la población no tenga que recorrer toda la ciudad, ¿no? Entonces, como ustedes ven acá las manchas rojas, perdón, en las manchas anaranjadas, ahí podemos ver que o sea, sin saber la población, ha desarrollado estos nuevos espacios para poder generar, ¿no? Zonas donde puedan abastecerse de alimentos, ¿no? Pero esto ya estaba contemplado en un plan de desarrollo urbano que se desarrolló en el 2018, o sea, y yo por eso nuevamente hago la pregunta, y es que, o sea, ¿qué tanta importancia le dan nuestros municipios a estos instrumentos de gestión, ¿no? Que son, en estos casos, los planes de desarrollo urbano y los planes de movilidad, ¿no? Entonces, queda un poco, ¿cómo les digo? Personalmente creo que podemos reducir, tanto en esta ciudad de Puno como en otras ciudades, las consecuencias, ¿no? O sea, realmente sí podíamos estar preparados para evitar algunas consecuencias de este escenario COVID en el que vivimos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, Puno solo tiene un plan de desarrollo urbano que se elaboró en el 2008. Entonces, definitivamente estos datos son desactualizados, ¿no? Donde no tenemos indicadores reales, ¿no? Entonces,
no podemos conocer, por ejemplo, la cantidad de déficit de vivienda, no sabemos cuántas viviendas no tienen servicios de agua, ¿no? Porque sabemos que en este escenario COVID las personas necesitaban estar en sus viviendas, necesitaban tener servicios básicos, necesitaban estar en zonas seguras, pero si tenemos instrumentos de gestión desactualizados, no se puede hacer un buen control, no se puede tener una perspectiva real, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que los instrumentos de gestión que usualmente pensamos que son libros muertos que solo quedan escritos, creo que se puede sacar muchos más beneficios para el manejo de la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que ya es responsabilidad por parte de nosotros como arquitectos, como planificadores, el gestionar y el hacer conocer que estos instrumentos de gestión nos pueden ayudar a controlar y a prever este tipo de consecuencias, ¿no? No solamente en este COVID, porque pueden ser otro tipo de pandemias, pero sin embargo, si tenemos un instrumento que nos entregue indicadores reales, entonces esto nos va a ayudar bastante a reducir las consecuencias, ¿no? Entonces, por ahí Arquitecta, que... quedan un par de minutos. Le pediría si es posible ir cerrando. Perfecto, perfecto, está bien. Miren, ya para cerrar, básicamente yo incidiría bastante en la responsabilidad que tenemos los arquitectos para participar en este escenario en el que vivimos, ¿no? Y que también debemos de ser bien claros en las respuestas que damos. Porque, por ejemplo, el tema de, estas, por ejemplo, las ciclovías que son pintadas de manera temporal, porque no todas van a continuar en largo plazo, entonces tenemos que tratar de proponer cosas en diferentes escenarios, ¿no? En diferentes temporalidades, en un corto plazo, que será seguramente para este año, en un mediano o largo plazo, que seguramente ya será para un año o 2 años o 10 años que duran los planes de desarrollo urbano, ¿no? Entonces, básicamente eso sería todo por mi participación. Muchas gracias, arquitecta Yemira Valencia. Creo que hemos tenido una serie de intervenciones que nos permiten establecer algunos temas en común y además de las comparaciones que podríamos hacer nos permiten ya ir definiendo como que algunos puntos de conflicto o algunos puntos de contradicción o, en fin, donde no necesariamente hay consenso, no necesariamente estamos en la misma línea o tenemos matices. Entonces, probablemente, José Carlos, a lo mejor tú puedes arrancar con unas preguntas que han estado habiendo y de ahí podemos hacer una ronda para comentarlas a aquellos de ustedes que quieran responderlas. Perfecto. Bueno, y sí, gracias. Realmente bien interesante por ahí. Solo como antes de la pregunta, algunas cosas que he ido notando ahí, por ejemplo, algunas similitudes de, por ejemplo, lo que acaba de mencionar la arquitecta Yemira respecto de Puno, que en algo se parece al hecho de que no se ha aprobado un plan después de los planes que hay en Lima y que esa falta de actualización es algo que quizás seguramente vamos a encontrar en varias ciudades, ¿no? Y algo que también mencionó la arquitecta Zulema del tema de las redes familiares, ¿no? Las conexiones barriales que se sustentan muchas veces en redes familiares y que en efecto, yo además siendo de Cusco sé que eso es una cuestión muy fuerte en ciudades como el Cusco, entonces creo que ahí hay un potencial que seguro que no es algo que se pueda ver solo en una ciudad, sino en varias, ¿no? Pero creo que también hay algunas cosas que son contrastes que también es interesante tomar de ellos, ¿no? Por ahí uno es el tema de quizás en algunas ciudades el manejo de los centros históricos están en una fase distinta a otras ciudades, ¿no? Y en particular en Cusco es un centro histórico manejado ya mucho más centrado en el turismo, mucho más avanzado ahí, y más bien con el movimiento de las personas viviendo ahí cada vez menor, ¿no? Y otro que también es interesante de mencionar, el tema de las ciclovías y en general la movilidad, pero que se encuentra tan influenciado por el tema del territorio y aspectos como, por ejemplo, el hecho de que Puno se pueda casi clasificar entre la parte alta y la parte baja, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que seguramente ahí pueden estimular algunas preguntas y algunas conversaciones.
Uno que quizás me gustaría soltar para que podamos compartir o conversar entre todos es el tema de los centros, que varios han mencionado, ¿no? Que Roberto mencionó, que también Gustavo mencionó, porque digamos, por ejemplo, desde Lima se habla de la necesidad de tener una ciudad más compacta que pueda ser más eficiente en la provisión de servicios públicos, y en Lima, lógicamente, se habla de una ciudad policéntrica, ¿no? De distintos centros, mientras que quizás en Cusco, por ejemplo, se ha hablado de es una ciudad monocéntrica, pero una ciudad monocéntrica en el centro histórico, ¿no? Mientras que quizás en Arequipa el centro, que también se ha dicho que es una ciudad monocéntrica, quizás no necesariamente es el centro histórico, sino más bien algunos otros espacios que hacen las otras zonas de la ciudad, más bien ciudades dormitorio, digamos, ¿no? Entonces, esa comparación y quizás ahí más bien algunas propuestas, ya sea de los planes o que ustedes en particular tengan, sería interesante escuchar, de modo que podamos compararlas con las ciudades que hemos discutido ahora y también quizás compararlas con las cosas que nosotros al menos inicialmente habíamos incorporado como aspectos en el pronunciamiento. Así que esa pregunta sobre los centros, las centralidades, los centros históricos, quisiera ahí soltarla y ahí quizás alguno que sea voluntario como para intervenir. Por ahí creo que, Roberto, podemos comenzar contigo. Sí, sí, sí. Yo quería hablar al respecto. Creo que es un tema muy importante, ¿no? Que tiene que empezar a materializarse ya, el tema de descentralizar las ciudades. Precisamente en el plan metropolitano, se entendía ya a la nueva ciudad del Cusco como una ciudad de 4 provincias que iba desde Urcos hasta Anta, que incluso consideraba a Chinchero por la dinámica de ese entonces, ¿no? Entonces, la idea partía por generar nuevos centros en nuevos distritos, y creo que uno de los retos y algo que se tiene que trabajar ya es precisamente eso, que cada distrito pueda hacer planes específicos, pueda hacer proyectos de renovación urbana que contemplen criterios que tú ya habías mencionado al inicio del evento, que contemplen criterios de compacidad, que contemplen criterios de, en este caso, de espacios públicos, de habitabilidad, de usos, ¿no? Me parece que esa relación densificación-usos va a ser clave para que el nuevo modelo de movilidad, que en este caso ya se plantea porque se tiene un plan de movilidad que, bueno, en otro espacio se conversará porque está guardado, porque no se ha estudiado, etcétera, pero me parece que va de la mano con eso. O sea, si queremos que la movilidad sea sostenible, eficiente, tenemos que empezar a trabajar proyectos específicos en cada barrio, ¿no? Por poner, y con esto cierro la intervención a tu pregunta, nosotros hicimos también un plan específico en el Parque Industrial del Cusco, que de industria ya no tiene nada. Precisamente lo que se quería era eso, descentralizar, ¿no? Un área que actualmente está subutilizada, con lotes grandes, porque en un inicio fue pensado para industria, tenía todo el potencial para densificar, para generar nuevos usos, precisamente todo lo que hablamos. Tiene calles anchas, que podría permitir mayor altura, es una zona que no tenía áreas verdes, pero cuyos retiros podían ser utilizados para elevar esos índices, pero bueno, me parece que deberíamos estar pensando en propuestas de ese tipo, ¿no? Tal vez, perdón, antes de seguir avanzando, yo quisiera lanzar 2 preguntas más para poder meterlas en el debate, y que creo que es clave que podamos tratar de responderlas de cada uno de los espacios en los que estamos. El primero tiene que ver con una cosa que se ha mencionado en varias de las presentaciones, que tiene que ver con el marco normativo en que se da el desarrollo urbano. Sabemos que, ya se ha dicho, y es una de las cosas que está claramente definido en el pronunciamiento, además que se ha armado, nuestras ciudades adolecen de un problema de fragmentación tanto territorial, administrativa, como nuestros instrumentos de planificación, de fragmentación conceptual prácticamente, además de técnica. Tenemos, como ya dijeron, una serie de instrumentos que no necesariamente se articulan. Entonces, lo primero que querría preguntarles es si desde su experiencia en tanto planificación tiene algún sentido este marco normativo, esta arquitectura de planes interdependientes, teóricamente interdependientes, pero que en realidad pueden hacerse cada uno sin tener en consideración a ninguno de los otros. Y eso quería articularlo con un hecho que ya mencionó también José Carlos, que me parece clave. Creo que ya podemos empezar a decir que el Perú es no sé si todo el Perú, pero hay muchos casos en que se hacen los planes y no se aprueban. Es lo que ha sucedido en Puno, es lo que sucedió en Arequipa durante un buen tiempo, es lo que sucedió en el caso de Lima, es lo que está pasando ahora en Huancayo.
Estamos hablando de varias ciudades que han invertido mucho tiempo, muchos recursos, mucha energía en hacer planes, y más allá de si están bien hechos, mal hechos, ¿sí? Se quedan ahí. Es como que nadie, no sé si es que no se atreven, no sé si es que no les interesa, o es que simplemente nuestro marco institucional que incluye los planes no está acorde con nuestra realidad. Entonces, ahí quisiera poner esto como una pregunta, visto desde las ciudades del sur. Y lo segundo tiene que ver con una cosa que se ha dicho en varios momentos. Yo, la verdad es que discrepo mucho, pero es una cosa para discutir, de que Puno o Cusco o Arequipa pueden ser consideradas ciudades intermedias. Yo quiero preguntarles ahí si tiene sentido seguir hablando de ciudades intermedias o ya debemos hablar con más claridad de metrópolis. Bueno, en el sistema nacional de centros urbanos se llaman metrópolis regionales, ¿no? Pero es necesaria una normativa específica para áreas metropolitanas en el caso peruano, donde Lima es como que el gran paradigma de metrópolis, pero queda claro que ya existen otras metrópolis, Arequipa, Cusco, Puno, Juliaca, son clarísimos ejemplos de áreas metropolitanas que se caracterizan por tener una relación mucho más fluida con su entorno semirural, digamos, con su área metropolitana. Entonces quisiera también plantear este tema. Estamos hablando ya de que necesitamos, primero, un nuevo marco que nos permita hablar de estas ciudades como áreas metropolitanas con sus propias características y si el marco normativo que tenemos funciona. Esto obviamente en el marco de que nosotros hemos visto las dinámicas de especulación urbana y de expansión en Juliaca, en Arequipa, tienen un ritmo increíble. O sea, es una expansión horizontal que aparentemente está motivada básicamente por una modalidad de acumulación de suelo como una forma de hacerse de recursos públicos muy importante, ¿no? Entonces, en este marco es necesario cambiar nuestro marco normativo para hablar ya no de distritos o dos provincias contiguas, sino de hablar propiamente de áreas metropolitanas con modelos de gobierno propias de áreas metropolitanas. Pongo eso como debate y no sé quién quiere participar. ¿Puedo yo? Adelante. Muy bien. Y después, Percy, por favor. Yo noto en tu pregunta bastantes cosas interesantes. Primero, el hecho de que en realidad sí se requiere un ente rector en esta materia que realmente organice y ordene todo lo que significa los temas de planificación y usos del suelo en el territorio peruano. Desde temas, por ejemplo, que vienen con minería, desde temas con agricultura, desde el desarrollo urbano en sí, etcétera, que son diferentes escalas, diferentes digamos, niveles de repente de gobierno, pero todos están en ministerios diferentes, pero finalmente no hay una articulación al respecto. Sobre la ley de desarrollo urbano, que también se busca, también está la ley de ordenamiento territorial, que tampoco existe, ¿no? Y tampoco no tenemos ahorita un ente rector en esa materia. Lo han pasado, OT lo ha pasado de frente a la PCM y a CEPLAN. Y CEPLAN ahorita no sabe ni qué hacer porque tiene una papa caliente ahí y la ha metido bajo el escritorio. Entonces, yo pienso, ahí lo que se requiere mucho es tener primero una línea única de base, un ente un organismo, una institución que pueda regularla, poder articular con los demás niveles de gobierno, con los demás estamentos también de gobierno y con los demás ministerios, y finalmente concertar ya un tipo de, digamos, de regulación del uso del suelo, tanto de todas las escalas, ¿no? Nacional, regional y subregional. Sobre el lado de la parte urbana, en realidad sí es necesario de que haya una dinámica en la cual se entienda de que las ciudades no son, bueno, ya somos ciudades metropolitanas, como tú lo dices. Arequipa ya pasa el 1.000.000 de personas y ahorita ya, pocas palabras, nosotros estamos quedando ya muy cortos en temas de infraestructura, en temas de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se requiere ahí es ya pensar, obviamente, yo creo, un sistema de ciudades metropolitanas que puede ser en el sur, digamos, como lo que es ya una red de ciudades. El Ministerio de Transportes plantea los ámbitos logísticos metropolitanos y justamente en esos ámbitos está pues todo el sur, tiene sus propios ámbitos que tiene una cadena muy interesante, es un análisis interesante, que obviamente lo lanza sobre el lado económico y ahí plantea las redes de distribución. Entonces yo creo que por ese lado parte de un criterio que puede ser bien logrado de repente y que pueda ser articulado entre varios, es decir, varios sectores que podamos sentarnos y conversarlo. Y por otro lado, yo creo que la ciudad misma tiene una dinámica
propia, particular en el tema de lo que significa también el desarrollo urbano en sí, que requiere, dentro de esa estructura de repente metropolitana, requiere sí ciudades intermedias, o sea, ciudades ya que tienen potencial ahorita, que ya existen, ni siquiera hay que crear nuevas. Por ejemplo, nosotros tenemos a La Joya como un distrito potencial, en el cual tiene digamos, una capacidad para poder albergar nuevos equipamientos e infraestructura, y se convertirá en una nueva ciudad intermedia, o se convierte en una ciudad intermedia también por el hecho de que vamos a tener una irrigación como Majes y Boas 2, en la cual va a tener que albergar cierta población y actividades. Entonces yo creo que por ahí hay que analizar todos esos aspectos, ¿no? Y bueno, el tema de centralidades, pues ya es un punto interesante que también se ha visto en este marco del COVID, por ejemplo, en el que las centralidades son necesarias por el hecho de que también ya la gente tiene que moverse ahora dentro de sus propios distritos, ya no puede moverse hacia otros lados y exponerse. Y eso significa que toda la nueva red de infraestructura, de ciclovías, de peatones, transporte público, tiene que pensarse ahora en una nueva red que articule estas centralidades. Y entonces ahí ya se tiene que prever que esto se requiere ya mismo, ¿no? Es un tema que va a demorar 10 años en hacerse. Entonces ya, felizmente, bueno, también Arequipa está a puertas de hacer recién su plan movilidad urbana sostenible, donde de repente ahora sí calza este tema que de repente otras ciudades no lo han visto todavía, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Arquitecto Percy Arroyo. Sí. No lo pude hacer antes, lo haré rápido ahora. Un saludo, por favor, Sofía y Belén, que tuvieron la gentileza de invitarme. El asunto es que disculpe. Otra vez. El asunto es que, perdón, ¿cómo hago para salir? ¿Qué ha pasado? ¿Me escuchan? Sí, arquitecto. Abajo donde dice compartir pantalla. Ya, recién apareció. Compartir pantalla, ¿en qué parte está? Ya está. No, Y sale eso. No, ya está sin compartir pantalla. Ahora sí puede seguir comentándonos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, lo estamos escuchando. Yo no me veo. ¿Ustedes me ven? Sí, estamos viéndolo. Ya, gracias. Bueno, entonces el tema es, a lo que están planteando muy bien, repensar de una manera así, caramba, drástica, porque el tema es terrible a nivel mundial. Entonces, desapareció el Instituto Nacional de Planificación, que el Perú tenía ese instituto para planificar todo el desarrollo del Perú, de acuerdo a las cualidades propias de cada región, costa, sierra y selva, y de cada departamento aquel entonces. Entonces, era el modelo económico keynesiano. El Perú resolvía su problema económico. Pero luego, realmente hace 30 años, desaparece el Instituto Nacional de Planificación. ¿Y quiénes planifican los países del tercer mundo? El Banco Monetario Internacional, el Club de París, el Club de Roma, etcétera, etcétera. Entonces nos tienen las manos cruzadas. Y fíjense lo que ha ocurrido con este caso. La población de todas las ciudades grandes ha regresado a sus lugares. ¿Y qué hay en sus lugares? Fíjense, entonces habría que plantear, un plan de emergencia, como están planteando ustedes, luego un plan a corto, mediano y largo plazo, para realmente potenciar esos lugares de grandes recursos naturales que tienen cada parte del Perú, en este caso Tacna, Puno, Cusco, Arequipa, tienen, y en Puno ya se les dijo, hay N cosas en todas las provincias, una riqueza de recursos naturales increíbles. Y lamentablemente, como no hay un plan integral en el Perú, ya pues la juventud va a estudiar a las ciudades, si no es Puno, Tacna, Arequipa, Lima, a trabajar, buscar trabajo, etc. Pero, y peor, estudian en la universidad, salen de la universidad y no hay una fuente de trabajo, no hay. Entonces, en ese tema, por favor, a ver si empezamos a desmenuzar y tomémoslo como una oportunidad de esto, de replantear todo el esquema de desarrollo del Perú. Nada más eso quería decir.
Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera intervenir. Yemira, adelante. Bueno, muy de acuerdo con la participación de los anteriores colegas y también un poco también para responder una de las preguntas, ¿por qué es que no se le da la importancia a estos documentos, ¿no? A estos documentos de gestión, que, bueno, planes urbanos, planes de movilidad sostenible? Puede ser porque un tema puede ser el desconocimiento por parte de la gestión, en este caso de los alcaldes, por la falta de interés quizás. Y también puede ser porque en el momento de la elaboración no se puede llegar realmente a toda la población, ¿no? Nosotros, la experiencia de Puno prácticamente, básicamente nosotros teníamos el problema de que llamábamos a reuniones, pero usualmente las personas, como no entendían qué era un plan de desarrollo urbano, para qué servía, no asistían a las reuniones, ¿no? Entonces, creo que va por ambas partes, por parte de la gestión y por parte también de la población, ¿no? Por un poco del desinterés que existe en estos instrumentos de gestión, ¿no? Entonces, por ahí un poco que puede incidir, puede estar la respuesta en que por qué estos instrumentos de gestión quedan como libros muertos y básicamente eso. Entonces, yo he tenido algunos casos en algunos municipios que, por ejemplo, el alcalde era arquitecto y ahí había mucho más interés, ¿no? Porque se entendía. Entonces, creo que ya nace como responsabilidad, y una vez más lo digo, de nosotros como arquitectos y planificadores de dar a conocer estos instrumentos de gestión, ¿no? Para que puedan ayudar en el ordenamiento de la ciudad, ¿no? Solo eso. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera comentar, tal vez Zulema o Freddy? Bueno, en todo caso yo. Zulema y Sí, sobre el caso de las centralidades, bueno, yo creo que habría que diferenciar en realidad las centralidades por jerarquía, ¿no? En Cusco, si bien es cierto, históricamente el único centro hasta hace algunos años ha sido el centro histórico, porque ahí estaban concentradas muchas de las actividades, servicios, muchas de las instituciones, pero esto está cambiando en realidad, ¿no? Hay nuevos centros que están surgiendo. No sabría decir, porque no he revisado los planes, los he mirado muy esporádicamente, no sabría decir si los planes han influido en estos nuevos centros o es que simplemente ha pasado como lo que ha pasado en Lima, de que alguna actividad económica surge allí y pues ha hecho que estos centros se lleguen a desarrollar. Entonces sí que hay nuevos centros en Cusco que que habría que estar o tendrían que estar en la mira de la planificación, en el sentido de que cómo se están desarrollando cada uno de estos. Y yo creo que más allá de hablar de centralidades, también tendremos que hablar del límite de nuestra ciudad, ¿no? Porque sabemos que surgen nuevas centralidades y lo que hace es que este lugar pues se revalore, se repotencie y de alguna forma está expulsando a la gente. Entonces la gente cada vez está yendo mucho más lejos de la ciudad. Entonces, si surgen nuevas centralidades también, pues hay que mirar en el hecho de cómo influye en el resto de la población, cuán lejos están yendo los demás. Y esto es lo único que hace pues que la ciudad siga creciendo. Y la ciudad no, a mi parecer, no debería crecer como lo he estado haciendo. Esto, y deberíamos, no sé, empezar a hablar del límite de la ciudad, porque es un aspecto que lo he visto muy poco en realidad, que se toca muy poco y que pues en realidad define muchas dinámicas de la ciudad, define muchos aspectos de la ciudad, ¿no? Entonces, no solo el hecho de hablar de centralidad, sino también de otros aspectos. muchas gracias. Freddy, creo que quería decir algo. Después José Carlos nos va a transmitir una de las preguntas que ha habido en el Facebook. Sí, sobre alguna de las preguntas que lanzabas sobre la mesa, sobre el tema del actual reglamento de acondicionamiento territorial, de si funciona o no, yo tal vez deba precisar que sí es necesario que se actualice. Ahora ya sabemos más que nunca, ahora estamos viviendo que hay nuevos conceptos que tienen que ser fortalecidos en estos planes. Hablamos de espacios públicos, baterías de indicadores, tener más información para decidir mejor,
pero también es bueno resaltar que hay que entender este sistema que actualmente se tiene como un sistema de complementariedad, ¿no? En el que lo lógico sería partir por, primero, lo que mencionaba nuestro colega de Arequipa, ver el tema de sectores, pero de una manera holística, integral, ¿no? Es lo que mencionaba de la ZE, empezar a utilizar las ZE para, a partir de esa información, hacer buenos planes de acondicionamiento territorial, teniendo un buen plan de acondicionamiento territorial, que es el que establece los roles, funciones, la jerarquía de los centros poblados, realmente empezar a diseñar o a proponer los planes de desarrollo urbano. Entonces, hay toda una secuencia, una lógica que creo que no se respeta en muchos casos porque el tema de planificación, a mi parecer, está saliendo a flote recién. Hace muchos años, en Cusco, el tema de ordenamiento territorial o las oficinas que trabajaban en este tema tenían a 5 personas. Ahora, a través, bueno, ya sea de proyectos de inversión y demás, se ve que hay más gente trabajando en el tema, más estudios, más aportes, entonces pasa por ahí. Y esto también va de la mano con otra pregunta que lanzabas de por qué es que estos planes muchas veces no se aprueban, por qué quedan muchas veces en el gabinete, y es precisamente, creo yo, por un tema de institucionalidad. Claro está que hay muchas gestiones que simplemente no les interesa y quieren hacer otros planes, pero también pasa por un tema de participación. Yo creo que un plan realmente participativo, que involucre a la gente, a los colectivos, por presión se debería implementar, ¿no? Y ahí yo quiero hablar un poco de la función de los comités de gestión y control. El actual reglamento tiene ese mecanismo y es también hacer un poco de mea culpa, en el sentido de que yo muchas veces he percibido que son más los colectivos, muchas veces que se preocupan, que en este caso molestan, proponen, más que algunos integrantes de los comités de gestión, ¿no? A quienes muchas veces uno invita para que participe el plan, para que lo evalúe, para que revise, para que aporte, y muchas veces no están, no participan, y se espera generalmente que el plan se termine para que realmente ahí se manifiesten. Entonces pasa por un tema institucional, creo yo, y de bastante involucramiento. Muchas gracias. José Carlos, ¿tú querías añadir otra pregunta? Sí, ahí había una pregunta que venía del Facebook. No, en parte la han tocado un poco la arquitecta Yemire y el arquitecto Roberto, pero era sobre el tema de la sociedad civil, ¿no? La participación de la sociedad civil y, por un lado, cuánto los gobiernos locales tienen apertura a la interacción, a la recepción de lo que la sociedad civil pueda aportar en cuanto a colectivos, en cuanto a organizaciones o en cuanto a juntas vecinales, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, cuánta iniciativa de parte de la sociedad civil hay. Y han mencionado algunos detalles, ¿no? Pero también, por ejemplo, incluso dentro de eso, valdría la pena también preguntarse la academia, ¿no? ¿Cuánto participa la academia, las universidades en el pensar este tipo de temas? ¿Cuánto de eso hay para poderlo ver? Quizás ahí podemos discutir un poco sobre eso. Gracias. El arquitecto Percy Arroyo ahora lo comenta. Solamente, siendo las 8:46, yo les pediría ya hacer una última ronda de comentarios para poder terminar antes de las 9. Entonces, adelante, arquitecto Arroyo. Gracias. El asunto es que a lo que están aludiendo, hay terribles problemas. Antes decíamos en Puno, el peor enemigo que tiene un puneño es el otro puneño. Ahora, por todo lo que vemos en el país, el peor enemigo que tiene un peruano es otro peruano. Lamentablemente, todos los planes que se hacen antes nunca se terminan. Ese proyecto que rápidamente lo he visto, el Malecón de la Bahía, son de 14 kilómetros, un proyecto aprobado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Exterior, lo pusimos en Lima, lo aprobaron y financiaron una primera parte. Lamentablemente se acabó la gestión municipal y ahí quedó, y se ha lotizado en lugares de ese malecón, por ejemplo. Pero entonces, siendo a lo último, cambiemos ya de manera de actuar. Académicamente, miren, fíjense, en la Universidad de Puno, en la UNA Puno, generamos un Instituto de Planificación y Construcción del Altiplano. Y con ese instituto hicimos el proyecto, un convenio con el PEL, Universidad del Altiplano de Puno y el PEL, Proyecto Especial Ote Titicaca. Hicimos el convenio y se hizo el proyecto con equipos obviamente interdisciplinarios de acuerdo a la visión que teníamos de esto el año 2000, hace 20 años.
Entonces, nos aprobaron en Lima de que allí se incorpore a antropólogos y arqueólogos. Era, obviamente, bajo la visión cultural que teníamos. Fíjense, como ni el PEL ni la universidad podía luego ejecutar esa obra, porque es el municipio el que administra la ciudad, bueno, pues lamentablemente han pasado 2 alcaldes para que un tercer alcalde nos entienda, y recién él firmó un convenio entre el municipio de Puno y la universidad. De allí se desarrolló, le dijimos al alcalde, lo orientamos, lo asesoramos de la universidad para que vaya a un lugar y a otro lugar, instituciones nacionales o internacionales, para que vean el financiamiento de esa primera etapa. Nos avisó a 1 mes, 2 meses. El asunto es que nos dijo el Ministerio de Turismo e Integración, entonces quiere escuchar. No me puedo olvidar, experiencia muy fabulosa, el ministro Raúl Díaz Canseco, le expusimos allá todo el trabajo allá en el Ministerio de Vivienda, arquitectos, planificadores, sociólogos, etcétera, etcétera. Les pedimos que sea un equipo de diálogo. Se sorprendieron ellos de la propuesta y aprobaron el presupuesto. Entonces, en síntesis, creo que hay que cambiar de enfoque. Las universidades tienen que entrar allí, como este ejemplo que le estoy dando. Entrar allí para que entonces se monitoree. ¿Cómo está el lago Titicaca hoy día? En ese proyecto, ahí está la isla Espinar. Justamente ahí se proponía también un lugar de monitorización del mejoramiento de la calidad del agua del lago Titicaca. Eso con un convenio entre la universidad y otras universidades del mundo que tengan esa cualidad con las facultades adecuadas de biólogos, etcétera, etcétera, armar laboratorios, por N cosas. Y no se ha hecho nada porque entró otro alcalde y se acabó. Gracias. Gracias a usted. Gustavo Delgado, por favor. Sí, bueno, también una parte importante es obviamente que el tema de la participación de la sociedad civil es importantísimo en materia de tener que darle sustento, validez a un plan. Pero también es importante también que se convoque a los actores adecuados, a los actores, digamos, más importantes, que puedan transmitir lo que significa esto. Pero también es importante, pues, que la parte, digamos, la parte de gobierno también lo entienda y sepa, como ya se ha mencionado, de que puedan tener interés en hacerlo. Los alcaldes, obviamente, tienen un lapso muy corto de tiempo para poder trabajar y generalmente lo que buscan es algo inmediato, no tanto algo como hacer un plan que tal vez ellos no van a verlo ni siquiera en su gestión o culminado, o de repente los proyectos que se presenten serán fuera de su gestión. Entonces no lo ven como algo importante o algo de concreto, ¿no? Como que se pueda evidenciar en el público. Entonces, eso generalmente es lo que retrasa un poco. Pero algo interesante, por ejemplo, en Arequipa, con la aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano, que ahorita está vigente, es el hecho de que también Arequipa tuvo un momento en el cual la misma sociedad civil exigió que se tenga una institución que pudiera velar por el tema de la planificación en Arequipa. Y es por eso que se creó el Instituto Municipal de Planeamiento. Entonces, eso es un logro porque, bueno, siendo, digamos, un instituto que ahorita tiene esa denominación, como en Lima también lo tiene el IMP, lo que hace es buscar justamente esa articulación con todas las instancias, incluyendo, por ejemplo, con lo que sería también, digamos, la academia, para poder hacer que se innove, por ejemplo, en ciertas condiciones. Lamentablemente, ahí el gran problema es la parte normativa. Es donde, en realidad, digamos, el reglamento es un poco más estricto, digamos, en el sentido de qué es hasta dónde se tiene que llegar y qué se tiene que hacer. Y ahí lo importante que se necesita, por ejemplo, es más bien flexibilizar en algunos aspectos. Me refiero, por ejemplo, a los temas de hacer planes mucho más detallados como los específicos, de los planes integrales, que tengan ciertas condiciones en las cuales, digamos, se pueda efectuar de acuerdo a los requisitos o las necesidades que se tengan en temas de expansión o crecimiento o en el mismo desarrollo de las ciudades. Y eso también tiene mucho que ver por el hecho también de que también a veces no existe una correlación entre las normas mismas que existen en el Ministerio de Vivienda.
me refiero a la ley de habilitaciones, a la norma de habilitaciones, perdón, me refiero al RATUS, etcétera, etcétera, y al mismo reglamento de edificaciones que algunas veces también sufren ciertos impactos, ¿no? Conflictos entre ellos. Entonces ahí, por ejemplo, ya requiere mucho de que la misma municipalidad tome decisiones, por ejemplo, en algunos casos en temas de normatividad, lanzando sus ordenanzas. Entonces yo creo que ahí es importante que se tenga que pensar de que el tema del reglamento ahora tiene que pensarse también en adoptar, digamos, nuevos criterios, como lo que ya lo dijo muy bien Freddy, en el hecho de que también se tiene que incorporar, por ejemplo, estas nuevas temáticas como lo que es el tema del COVID. Y por eso, de repente ya es pensar más en la salud de la población y todas las estrategias y los lineamientos tendrán que ir a razón de ese punto crítico, ¿no? Porque el COVID no muere el próximo mes, el COVID va a ser de acá dos o más años, dependiendo de cómo se prolongue este tipo de pandemia y cómo se pueda enfrentar. Pero no va a ser algo corto. Ya lo dicen también en todos los medios a nivel nacional e internacional que esto va a seguir. Entonces lo que hay que saber es cómo nosotros ahora vamos a enfrentar eso y como población y también como entes digamos, de gobierno, que son los que tendrán que generar esas estrategias para que se puedan ir desde ya mismo, empezar a armarse y a continuar a futuro también, ¿no? Bien, gracias. Ya. Adelante, Yemira, por favor. Ya. Miren, algo, bueno, que va relacionada a la pregunta que nos mencionaste, es que también es muy importante ver lo positivo de este escenario COVID del que vivimos, ¿no? Sin duda uno es el medio ambiente y lo sabemos muy bien que ha sido mejorado sustancialmente. Pero otro tema también que es muy positivo es que ha dado la oportunidad de que se generen este tipo de conversatorios, ¿no? Que también pueden ayudar a la elaboración de los mismos planes, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido una experiencia ahora hace unas semanas que cuando yo participaba en la elaboración de algunos talleres para los planes urbanos, teníamos muy poca acogida de las personas o de los funcionarios, ¿no? Pero ya en este escenario hemos realizado reuniones vía igual Zoom, Meet, y se ha tenido mayor presencia. Entonces, algo positivo que nos genera este escenario que vivimos es justamente que de alguna manera nos acerca más y da más tiempo a las personas para que puedan participar en estos procesos de elaboración, ¿no? De estos planes urbanos, ¿no? Entonces, me parece que es algo muy importante de recalcar, ¿no? Porque tenemos que encontrar siempre algo positivo a esto. Ahora, algo también importante que responder en el caso de Puno, por ejemplo, debería de ser muy importante la participación por ejemplo, de la academia, ¿no? Algo que no se está dando. En Puno actualmente no hay mucho interés y mucha participación por parte de la academia en estas actividades, digamos, en la elaboración de los mismos planes, no existen. Y de igual manera también debería de estar los colegios profesionales, ¿no? Deberían de estar liderando en esta participación para que definitivamente en bien de la ciudad, ¿no? En bien de la organización y del desarrollo de la sociedad, ¿no? Entonces, es muy importante que los actores, que identifiquemos a estos actores y que nosotros también como parte de los actores participemos en la elaboración de todos estos instrumentos de gestión, ¿no? Bueno, básicamente eso es todo. Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera participar. Zulema, por favor. Sí, respecto a la sociedad civil, si bien es cierto, no todos los procesos son similares, no porque se hayan desarrollado todos en Cusco tengan que ser similares. Yo he participado en la primera etapa de la zonificación ecológica y económica en Quelló 1, que está muy cerca pues a Echarate, ¿no? El distrito que hasta hace un tiempo tenía mayores recursos. Y nosotros entendimos desde un principio de que la participación era lo más fundamental. Entonces, yo en ese aspecto no me puedo quejar, porque todos los tenientes alcaldes y toda la sociedad civil o todos los colectivos siempre han participado. Si bien es cierto, no estaban todos muchas veces, pero siempre hubo la participación. Yo creo que esto ha ayudado mucho al proceso o a lo que pasa después,
porque nos hemos ido los técnicos, sí ha ido el alcalde o lo han vacado al alcalde, pero el proyecto ha quedado y se ha quedado con la sociedad civil. Entonces esto es muy importante porque al final debemos entender que nosotros no estamos planificando para nosotros, arquitectos, no estamos planificando con nuestra visión de ciudad que tenemos, estamos planificando simplemente, o sea, estamos planificando para una sociedad concreta. Entonces tenemos que saber canalizar bien lo que ellos quieren. El otro ejemplo es de, por ejemplo, los colectivos de bicicleta en el caso de Cusco. Si hablamos, yo los he seguido muy de cerca y ellos siempre se han quejado de que la única participación que han tenido en los planes es que los han invitado, los han escuchado y ya está. Que muchas veces los trazos que han hecho de las ciclovías en los planes no responden a ningún criterio técnico, son simplemente trazos, que en ningún momento la persona que ha diseñado o ha propuesto estas ciclovías nunca se ha subido a una bicicleta. Entonces son cosas como estas que no estamos sabiendo canalizarlas. Y el otro ejemplo es pues del centro histórico, ¿no? La peatonalización y cómo la gente no ha recibido bien este proyecto. Entonces creo que tal vez no estamos canalizando bien lo que dice, lo que quiere la sociedad civil. Y respecto a la academia, es verdad, ¿no? Creo que hay bastante mea culpa de cómo se ha estado tomando los procesos de los temas de urbanismo, planificación y demás. Hasta hace poco, o no sé, tal vez ahora, se sigue, por ejemplo, cuando hacen proyectos de planes, con esa visión de que el producto final de un plan de desarrollo es pues ese plano que tiene diferentes colores, en el que esto es, no sé, vivienda, esto es comercio y cosas ahí. Cuando sabemos muy bien que este modelo de ciudad pues es obsoleto, no sirve, ¿no? Entonces, ese es un aspecto y lo otro creo que no se está cuestionando muchos aspectos como la parte normativa, la parte técnica, porque el hecho de que esté normado o algo no quiere decir que sea lo máximo o sea intocable. Con el COVID estamos viendo que muchas de las cosas que tenemos normadas pues están cambiando, entonces la academia tiene esa responsabilidad de no formar técnicos, sino formar personas capaces de pensar y cuestionar estas cosas. Gracias. Muchas gracias, Zulema. El arquitecto Arroyo quería decir algo, ya para terminar, por favor. Por ejemplo, felicitar a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde Orduño les mandan saludos a ustedes. Fíjense ese trabajo académico, pero pragmático, y de la mano del Ministerio de Vivienda, de la mano de la Municipalidad de Santa Lucía. Entonces, ahí está otro ejemplo, como se hizo en Puno hace 20 años también. Entonces, creo que eso hay que analizarlo, por favor. Otro asunto. Sobre el tema de lo que habría que cambiar de modelo económico, estamos conversando con algunos congresistas de Puno para que el Congreso, evalúe el tema de que este modelo neoliberal está complicando y generando más pobreza. Veremos, sigamos caminando. Lo último, y no hemos recibido opiniones sobre el aspecto del marco cultural para el desarrollo técnico de todo lo que debe hacerse, vía, PAT, PDU, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando esos espacios territoriales, urbanos, de vivienda, son para el ser humano. De eso no hemos hablado. Por favor, que quede pendiente esa interrogante. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Yo quisiera finalmente agradecerle a todos por haber participado, agradecer a quienes nos han estado viendo en el Facebook. Obviamente esta conversación quedará registrada para que otra gente la pueda consultar. Quisiera agradecer a los expositores, al arquitecto Roberto Vizcarra, al arquitecto Gustavo Delgado, al arquitecto Percy Arroyo, la arquitecta Zulema Conto y la arquitecta Yemira Valencia por su participación, sus aportes a la discusión y el debate. Creo que es importante, como ya hemos dicho y como se ha aumentado, ahora lo ha dicho nuevamente el arquitecto Arroyo y lo dijo antes Lucho y José Carlos, la idea es que estas conversaciones sirvan para ir estableciendo una red de plataformas, digamos, o fortaleciendo una red de plataformas para discutir, debatir y actuar sobre estos temas que son los que nos interesan y que efectivamente tienen todavía muchos problemas y muchos... damos muchas cosas por sentadas cuando hay todavía mucha discusión pendiente y tenemos la impresión de que hay cosas que mejorar y que la única manera de hacerla es coordinando y discutiendo colectivamente, no solamente como iniciativas individuales o no principalmente
o iniciativas individuales de algunos iluminados que llegan a algunos cargos públicos. Habiendo dicho esto, quisiera agradecer a ACA, Arquitectura Ciudadanía Abierta, que es la plataforma de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica, que es la que nos está ayudando a organizar esto, que ha sido organizado desde el grupo de investigación CONURP, también de la Universidad Católica de Lima. Y nuevamente agradecerles a todos ustedes por su participación y por los aportes a este debate. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta Muchas luego. gracias, hasta luego. Hasta luego con todos.